Congresista Montesa Facho. Congresista Limachi Quispe. Buenos días, presente. Congresista Limachi Quispe, presente. Congresista Lizarzaburu Juan Carlos. Congresista Padilla Romero. Congresista Revilla Villanueva. Presente. Congresista Revilla Villanueva, presente. Congresista Trigoso Reategui. Congresista Ugarte Mamani. Presente. Congresista Ugarte Mamani, presente. Congresista Ceballos Aponte. Congresista Agüero Gutiérrez. Presente, colegas. Congresista Agüero Gutiérrez, presente. Congresista Aragón Carreño. Congresista Cordero Yontay María. Congresista Guamán Coronado. Congresista Cortés Aguirre. Señor presidente, hay el quórum respectivo para la presente sesión. Buenos días, secretario técnico. ¿Puede consignar mi asistencia? Montesa Facho. Sesión ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo correspondiente a la legislatura 2022-2023. Señores congresistas, se va a votar la aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Si no hay observaciones, nos vamos al voto. Señor secretario técnico, proceda con la votación. Señor presidente, Correcto, sí. Señor presidente, señor presidente. Su nombre. Acuña. María Acuña. Congresista. Buenos días, señor presidente, y por su intermedio a todos los colegas que conformamos esta Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Señor presidente, el acta está bien, pero se dispone de la siguiente intervención. El día de ayer hemos cumplido 200 años de la creación del Congreso de la República. Y en relación a esa fecha, hemos aprobado la ley que fue numerada con el número 31474 y publicada el 14 de mayo, en que se dispone que el año 2022, como el año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú, asimismo dispone que las instituciones deberán consignarse en los documentos oficiales emitidos por las entidades del Estado peruano y desde el Congreso tenemos que cumplir con este mandato, señor presidente. Por lo tanto, refiero que votemos a favor porque es una disposición que debemos de considerar en todos los documentos públicos para poder exigir al resto de instituciones. Gracias.
Tomamos en cuenta su observación, compañera congresista, pero hay que tener en cuenta que es una ley y la ley ya no tiene por qué votarse ni ponerse a debate, ¿no? Gracias por la sugerencia, la preocupación y obviamente es de cumplimiento obligatorio para todos. Como el Vamos acta a no tenerlo. lo ha considerado, en el acta no está considerado. Es que es una ley, compañera, que no merece ya debate ni ponerlo también a votación. Ya es de estricto cumplimiento. Pero vamos a tener en cuenta para que lo consideren también en el acta respectiva. Gracias, compañero congresista. Está bien. Pasamos al voto, secretario técnico. Correcto, señor presidente. Congresista Tello Montes. A favor. Congresista Tello Montes, a favor. Congresista Alba Rojas. A favor. Congresista Alba Rojas, a favor. Congresista Agüero Gutiérrez. A favor. Congresista Agüero Gutiérrez, a favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Acuña Peralta, a favor. Congresista Aragón Carreño. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante a favor. Congresista Bustamante Donaire, a favor. Congresista Cordero Yontay María. Congresista Cortés Aguirre. Congresista Montesa Facho. A favor. Congresista Montesa Facho, a favor. Congresista Limachi Quispe. A favor. Congresista Limachi Quispe, a favor. Congresista Lizarzaburu. Congresista Padilla Romero. Congresista Padilla Romero, encienda su micro, por favor. Congresista Revilla Villanueva. A favor. Congresista Revilla Villanueva, a favor. Congresista Trigoso Reategui. Congresista Ugarte Mamani. A favor. Congresista Ugarte Mamani, a favor. Congresista Ceballos Aponte. Congresista Ceballos Aponte, por favor encienda su micro. Señor presidente, el acta ha sido aprobado por unanimidad. Se ha aprobado el acta de la tercera sesión ordinaria por unanimidad. Señores congresistas, se ha remitido a sus correos la agenda, el acta y demás documentos para la presente sesión. También damos cuenta del ingreso a la comisión de los siguientes proyectos de ley. Proyecto de ley 2954, ley que declara de interés nacional y necesidad pública el registro de la marca Puno como estrategia de desarrollo sostenible de los productos y servicios de la región Puno. 2. Proyecto de ley 03010, ley de masificación del consumo de aceituna y fortalecimiento para su exportación. 3. Proyecto de ley 03036, ley que impulsa y valora la producción artesanal tradicional. Se ha procedido a solicitar las opiniones de los proyectos de ley de acuerdo con el reglamento del Congreso. También damos cuenta del ingreso a la comisión del oficio número 280-2022, GEG Indecopi,
suscrito por el señor Julio Martín Ubiú Soriano, gerente general encargado del Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, por el cual expresa la dispensa del presidente ejecutivo, señor Julián Palacín Gutiérrez, por no asistir a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, al tener que asistir al seminario regional organizado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en la Ciudad de México, y solicita se reprograme su participación. Sobre el particular se volverá a hacer las coordinaciones correspondientes para su asistencia. Señores congresistas, se ha recibido el oficio 226-2022, OCITRAN, por el cual la señora Verónica Zambrano Copelo, presidenta del Consejo Directivo de OCITRAN, expresa las dispensas por no asistir a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, por tener sesión del Consejo Directivo de OCITRAN, y solicita se reprograme su participación. Al respecto, se volverá a coordinar para su próxima asistencia. Finalmente, se da cuenta del oficio 833-2022, 2023 ADP de /CR, remitido por la Oficialía Mayor respecto a la modificación del cuadro de comisiones. Lea el oficio, señor secretario técnico. Correcto, señor presidente. Oficio 833-2023-ADP-D/CR. Señor congresista Nibardo Edgar Tello Montes, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República. Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo del señor presidente del Congreso de la República, para hacer de su conocimiento que el Pleno del Congreso, en su sesión celebrada el 15 de septiembre del 2022, y con la dispensa del trámite de sanción del acta, aprobó la siguiente modificación en la conformación de la comisión que preside. Sale como titular el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, a propuesta del Grupo Parlamentario Acción Popular. Ingresa como titular la congresista Silvia María Montesa Facho, a propuesta del Grupo Parlamentario Acción Popular. Con esta ocasión reitero a usted, señor congresista, mi especial consideración y estima personal. Atentamente, José Francisco Chevasco Piedra, oficial mayor del Congreso de la República. Es todo, presidente. Se da la bienvenida a la señora congresista Silvia María Montesa Facho como titular de la comisión, y damos las gracias al congresista Jorge Luis Flores Ancachi por su colaboración y trabajo constante. Pasamos a la estación de informes. Señor presidente, disculpe la interrupción. Quería consignar mi asistencia a Javier Padilla, si fuera tan amable. Congresista. Señor presidente. Javier Padilla, si puede consignar mi asistencia, muy amable. A ver, señor secretario técnico, consignar la asistencia del congresista Padilla. Consignada la asistencia, señor presidente. Señor presidente, disculpe también la interrupción, pero quisiera que me dé Adelante, congresista. Gracias, presidente. Bueno, le hemos escuchado a usted que las personas que se ha invitado al señor Julián Palacín y también la señora que iba a exponer hoy día, la señora Verónica Zambrano, a la última hora, que ellos no tengan que estar hoy en esta importante comisión, porque uno prepara su tema, prepara sus preguntas y todo ello para que ellos puedan responder. Las coordinaciones deberían ser con anticipación, señor presidente, y yo creo que necesitamos también los congresistas estar atentos y informados de estas acciones que en este momento para informarnos. Eso nomás, señor presidente. Muchas gracias. Buen día. Congresista Aragón Señor Carreño. presidente, buenos días. Aragón Carreño. Adelante, congresista. Quería registrar mi asistencia, presidente. Aragón Carreño, gracias. Está bien, gracias. Bueno, sobre el pedido de los invitados, se ha mandado con anticipación. Han hecho llegar su justificación de que tienen unos eventos fuera del país y otros se le cruzaba con otro evento, pero volveremos a reprogramar para que esté presente en la comisión, teniendo en cuenta de que se ha hecho con la anticipación debida las invitaciones para que estén presentes en la comisión, ¿no?
Presidente, congresista buenos tuviese días. algún Por favor, informe. creo que Sí, congresista. no sé si se registró mi asistencia, Aragón Carreño, creo que no se me escuchó bien. Gracias, presidente. Sí, ya está consignado, congresista. Ya, gracias, muchas gracias. Si algún congresista tuviese algún informe que hacer, tiene la palabra. Señor presidente, congresista Javier Padilla. Adelante, congresista. Sí, muy amable. Solamente para informar, señor presidente, que hace 5 días atrás nosotros como despacho organizamos un evento de reconocimiento a emprendedores gastronómicos de la provincia de Huaura, con el afán de seguir impulsando este sector y fomentar también el turismo local. Nosotros convocamos a los representantes de la gastronomía, que son más de 20 a quienes hemos reconocido por su constante trabajo y sobre todo por haberse mantenido constantes durante la pandemia y tener pues un buen nivel, ¿no?, de atención al público. Entonces, quería informar que esto es un aporte como despacho que venimos haciendo en toda la región, pero especialmente dedicado al sector turístico gastronómico. Es lo que quería informar, señor presidente. Gracias. Gracias, compañero congresista. Pasamos a la sección pedidos. Presidente, Sí, buenos congresista. días. Quería consignar mi asistencia, presidente. Muchas gracias. Cordero Yonta y No se María. preocupe, ahí lo va a tomar nota el secretario técnico. Sección presidente. pedidos, si algún congresista tuviese algún pedido. De no haber pedido, pasamos a la orden del día. Señor presidente, María Cuña. Señor presidente, en el plan de trabajo está definido una sesión descentralizada en la región Lambayeque. En tal sentido, solicite se programe con prioridad dicha sesión, con el fin que la comisión pueda sostener una mesa de trabajo con la Dirección Regional de Turismo, con el fin de verificar el lugar, la problemática del sector y las alternativas para superar estas dificultades que hoy están atravesando. Toda vez que, como es de conocimiento público, en Lambayeque se encuentra un gran potencial turístico, como es el Señor de Zipán, la pirámide de Tucumán, Cataratas, el Velo de Novia, el Santuario Histórico del Bosque de Poma, la Reserva Ecológica Chaparrí, el Museo Tumbas Reales de Zipán, la Reserva Tinajones. Sí, congresista, no se preocupe, está ya en el cronograma que se le va a hacer llegar y los responsables estarán coordinando con usted y con cada región que está programado, que indudablemente vamos a realizarlo ya porque está cronogramado. Gracias. En segundo lugar, sí. En segundo lugar, solicito tome conocimiento que tengo un proyecto de ley de mi autoría 867 que propone la ley de la creación de la zona franca de la región Lambayeque, toda vez que en nuestro plan de trabajo hemos aprobado el impulso de las zonas franjas en todo el país. El proyecto de ley es el 867. Estamos tomando nota, secretario técnico. Hay un grupo de trabajo también que se ha establecido para justamente ver esos temas de manera precisa. Gracias, congresista. Le damos la palabra al congresista Bustamante. Gracias, presidente. Buenos días. En la sesión de la semana pasada discutimos un proyecto de ley que versaba sobre la modificación de la ley, de la ley del Instituto Geofísico del Perú. Y quedamos en que se iba a invitar a IGEMET, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, para que nos explique su posición respecto a este proyecto de ley. Entiendo que IGEMET ha cursado una comunicación indicando que no puede venir hoy y que probablemente sea citado para nuestra siguiente sesión ordinaria. Pero quería pedir que además, por favor, se pueda citar, quizá para esa misma sesión, al representante del Colegio de Ingenieros, quizá el Colegio de Ingenieros de Lima sea el pertinente, ya que estamos hablando de ingeniería de minas. Y yo creo que es muy importante que
el colegio profesional competente, que es el Colegio de Ingenieros del Perú, pueda designar un representante, sea del Consejo Nacional o sea del Consejo Departamental de Lima. Esto se referencia nuevamente al proyecto de ley sobre Instituto Geofísico del Perú. Gracias, presidente. Gracias, compañero congresista. Se está haciendo la gestión respectiva, pero aclarar que no ha hecho llegar ningún oficio de respuesta el INGEMET, ¿no? Entonces, pero de todas maneras ya sería cursado a la espera de la comunicación. Se estará coordinando para programarlo en la próxima sesión. Señores congresistas, hemos dado cuenta de la sección del despacho de los oficios de respuesta presentados por nuestros invitados para la presente sesión, solicitando la reprogramación de su participación. En ese sentido, hemos procedido a incorporar en la agenda del día de hoy, como primer invitado en la orden del día, se da la bienvenida al señor Rolando Concha López, presidente de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas, APETUR. Disculpe, expondrá sobre los ejes para formalizar el turismo y la problemática del transporte turístico. Tiene la palabra el señor Rolando Concha López, presidente de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas, APETUR, por un tiempo como máximo de 20 minutos. Adelante, señor Rolando. Muy buenos días, señor presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, señores congresistas. Me presento, mi nombre es Rolando Concha López. Me dedico a promover el turismo en Señor nuestro invitado, país. por favor, encienda su cámara. Disculpe, la cámara está encendida. Apagar la cámara, está apagado y ahora está encendido. No sale su rostro, sale un link. No sé si el secretario técnico o alguien me puede guiar para ver cómo activar en todo caso la cámara, por favor. Sí. Tiene que prender la cámara de su equipo. Ahí donde usted enciende, hay una barra de comandos donde está. Ya, creo que ya. A ver. ¿Me ven? Ahora sí. Ok. Siga, por favor. Ya. Bueno, entonces nuevamente, me presento. Mi nombre es Rolando Concha López, soy presidente de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas. ¿Cómo nace la Asociación Peruana de Empresas Turísticas? Justamente nace durante la época del coronavirus. El año 2020, nosotros representamos los intereses de principalmente microempresas de turismo, llámese agencias de viaje, servicios de hospedaje, alimentación, transporte turístico, servicios de guiado, y básicamente porque las problemáticas que identificamos y que sufrimos no necesariamente es la que sufren las grandes empresas de turismo, las cuales ya se encuentran actualmente representadas por los gremios existentes, ¿no? que existen hace ya muchos años, agrupadas bajo la Cámara Nacional de Turismo. Entonces, nuestra existencia se generó para poder visibilizar la problemática que tenemos las microempresas de turismo, que no necesariamente son presentadas desde la Cámara Nacional de Turismo. Por eso esperamos que vuestra comisión pueda tomar en cuenta nuestra opinión. En los futuros entendemos que se están reformando la Ley General del Turismo y otras iniciativas que afectan el turismo. En este caso, nosotros vamos a exponer ejes para ayudar a formalizar el sector turismo y presentar una problemática que esperamos desde la Comisión de Turismo nos puedan ayudar a resolver. Siguiente, por favor. No sé si pueden darle siguiente a la presentación, por favor. Gracias. En los ejes para formalizar el turismo hemos identificado 4. Calidad regulatoria, necesidad de una reforma tributaria en el sector turismo, necesidad de una reforma laboral en el sector turismo y una reforma sectorial. En calidad regulatoria estamos haciendo referencia, entre otras,
a la implementación de el análisis de impacto regulatorio en el Perú, cosa que vamos a desarrollar, exponer en ese eje. En el segundo eje, reforma tributaria, comentar que si bien es cierto, el Congreso aprobó la ley 31556, que reduce el IGB a restaurantes, hoteles y alojamientos, se dejó de lado justamente al servicio de intermediación turística, que somos las agencias de viaje. Entonces, esa es una mirada de reforma tributaria donde no se ha considerado el principal actor, porque somos las agencias de viaje las que buscamos clientes en otras regiones para llevar a otras regiones. Nosotros subcontratamos los servicios de alojamiento, hoteles y restaurantes. Entonces, esa es una mirada que no se ha tomado en cuenta desde las agencias de viaje que quisiéramos desarrollar. Siguiente lámina, por favor. Siguiente presentación, por favor. No sé si, gracias. Esta lámina inicialmente inicia sobre lo que es la competitividad. La competitividad mirada desde lo que puede hacer un empresario, ¿no? Es una capacidad de una empresa para ser productiva y lograr ventajas competitivas, mejorando su gestión interna, procesos para hacer, tener liderazgo en costos y diferenciarnos, ¿no? Y poder segmentarnos. Pero hay un eje de la competitividad que no depende del empresario, depende del funcionario público que regula la actividad empresarial. Entonces, desde ahí tenemos la competitividad como un conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. En instituciones tenemos eficiencia en el marco legal de regulación y la carga de regulación gubernamental. Estos pilares están dentro del Global Competitiveness Report del 2019. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Entonces, en lo que se refiere a calidad regulatoria, por ejemplo, nosotros mencionamos que si bien es cierto en la Ley General del Turismo se identifican 3 actividades turísticas, el turismo receptivo, el turismo emisor y el turismo interno, donde todos entendemos que el receptivo es el extranjero que viene al Perú, y ese es el principal motor de la economía en el sector turismo, y el turismo emisor, que es el peruano que visita al extranjero, ¿no? Que se va a otros países fuera de Perú. Ambos turismos están exonerados del IGB porque se consideran exportación de servicios. Entonces, el extranjero que viene al Perú y, por ejemplo, visita Machu Picchu, no paga IGB. El peruano que se va al extranjero no paga IGB. La carga tributaria del impuesto general a las ventas cae sobre el peruano que visita lugares turísticos dentro del Perú. ¿Y dónde viene el problema? El problema viene que esto genera que el turismo sea considerado una actividad de lujo, una actividad suntuaria. Y para eso, si bien es cierto, en la Ley General de Turismo vigente, en los artículos 45 y 46, se habla de la necesidad de promover el turismo social para grupos excluidos del turismo, entre otras razones porque no tienen plata para contratar los servicios turísticos, ¿no? Que hay un interés marcado, principalmente los que asisten son turistas extranjeros. Pero eso no es la mirada que se plantea en el artículo 45 y 46 de la Ley General del Turismo. O sea, no es que las comunidades sean proveedoras de turismo, sino que las comunidades, ¿no? Los pobladores de comunidades campesinas, nativas, rurales, ellos accedan al turismo como clientes. Entonces, una cosa es la mirada como un cliente consumidor, ¿no? De turismo social, y otra cosa es la mirada del turismo social como un proveedor de un servicio turístico. Entonces, la mirada de el turismo rural comunitario es que los grupos vulnerables del turismo provean servicios turísticos como una manera de generar ingresos económicos para ellos. Pero no es que ellos sean turistas y que participen del turismo como consumidores, como turistas propiamente, ¿no? Eso está redactado en el artículo 45 y 46 de la Ley General del Turismo, que no se trabaja. Nosotros hemos presentado varios proyectos al Ministerio de Turismo en ese sentido y no nos han aprobado. Como le digo, pero no es solo de esta gestión, sino son gestiones anteriores en general.
no hay un interés en que el turismo pueda accederse a las clases vulnerables de nuestro país, desde el Mincetur. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Por favor, siguiente lámina. Señor invitado, y tenga en cuenta también su tiempo de exposición, por favor. Sí, sí. Ya, gracias. Esta es un cuadro que muestra el nivel socioeconómico en el Perú. En nivel socioeconómico D y E, aproximadamente está el 60% de la población peruana. Vemos los niveles socioeconómicos, sus ingresos y sus gastos. En este caso, los gastos en turismo o educación están en el grupo 7. Para una familia de 4 personas se dan cuenta que tienen que distribuir su presupuesto entre 181, nivel económico D, y 79, nivel económico E. Entonces, eso es para 4 personas, ¿no? Un hogar de 4 personas. Entonces, no hay un presupuesto suficiente para poder acceder al turismo. Por eso la importancia de promover el turismo social. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Bueno, en pantalla. Sí, y estos son los programas de turismo social que incluso el propio Ministerio de Turismo los ha señalado, ¿no? En planes, ¿no? Para estudiantes de secundaria, para adultos mayores, para personas con discapacidad, para clase trabajadora, para comunidades campesinas y nativas. Lo señala el propio Ministerio. Sin embargo, si no hay un presupuesto y si no hay programas de turismo social aprobados mediante resolución ministerial, como lo dice la Ley General de Turismo, entonces no se pueden implementar. Entonces, eso es, por favor, algo que es importante que desde el Congreso se pueda hacer seguimiento. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Y este, por ejemplo, es un programa de turismo social que hemos presentado nosotros al Ministerio de Turismo. ¿Para quiénes? Para los grupos vulnerables escolares de colegios públicos, ¿no? Porque los escolares realizan turismo educativo cuando visitan museos o cuando realizan actividades de viaje de promoción. Esas son actividades de turismo educativo. Entonces, hemos presentado un programa donde incluso el Ministerio de Economía y Finanzas ya nos había señalado que daba un voto aprobatorio para excluir o exonerar del IGB. Lamentablemente, el Ministerio de Turismo no acogió nuestra iniciativa, perjudicando a la gran cantidad de escolares de colegios públicos que, al ser sus padres de nivel económico D y E, no pueden acceder a servicios formales, porque claro, muchos sí acceden, pero a servicios informales, ¿no? Empresas informales de turismo. Por eso es que han ocurrido tantas muertes en viajes de promoción, porque son servicios informales los que atienden la necesidad de estudiantes de colegios públicos. Siguiente, por favor. Siguiente. This is, yeah. No, I do it later, okay? Y esta es una problemática de calidad regulatoria que nos afecta, que ha sido presentado a la Comisión de Turismo para opinión, que es el número de RU 934159, donde nosotros, el turismo, si bien estamos considerados el servicio turístico de transporte turístico terrestre, estamos considerados como un servicio turístico en la Ley General de Turismo, en el anexo 1, numeral 4, perdón, D, nos regula el Ministerio de Transporte, porque somos transporte turístico. Pero a diferencia del transporte, ¿no? Transporte interprovincial, transporte urbano, nuestro servicio no es regular, no es continuo, como son ese tipo de servicios. Nosotros somos un servicio turístico, nos movemos al ritmo de la cantidad de turistas que podamos tener en las temporadas altas y bajas que puedan haber. Entonces, lo que pasa es que desde el Ministerio, cuando modifican la ley de transporte, también nos afecta a nosotros, cuando nosotros
somos un servicio turístico que debiéramos ser regulados por el Ministerio de Turismo. Lo que nosotros estamos planteando y proponiendo a la comisión es que este tema se lleve a un debate en la Comisión de Turismo. No, la necesidad de que el servicio turístico de transporte turístico tenga su propio reglamento de transporte turístico terrestre y que sea regulado por el Ministerio. Ahora, un problema que estamos teniendo y hemos presentado en este RU 934159 es que mediante el decreto de urgencia 019-2020 modifican la ley de transporte, donde justamente en el artículo 5 eliminan un articulado que teníamos que nos brindaba estabilidad jurídica a las empresas de transporte, en este caso turístico. Creo que se ve una... Si pueden minimizar, porque se está tapando la presentación. Por favor. Bueno, entonces, el problema es, si ustedes ven en este cuadro que hemos presentado, el texto primigenio del artículo 5 señalaba que se brinda estabilidad jurídica a las empresas de transporte, no permitiendo que se modifiquen las condiciones de operación. Sin embargo, cuando Vizcarra cierra el Congreso, el Ministerio de Transporte emite un decreto de urgencia que modifique el artículo 5 de la Ley de Transporte, donde borra la palabra condiciones de operación y en su lugar coloca términos contractuales. Pero términos contractuales están asociados a licitaciones, ¿no? En una licitación hay una concesión y una concesión hay un contrato. Y dentro del contrato hay términos contractuales. Las empresas de transporte turístico no tenemos términos contractuales. Entonces, al haber modificado, mediante el decreto de urgencia 019-2020, ese articulado del artículo 5 de la Ley de Transporte, a partir de esa fecha, el Ministerio de Transportes y la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao nos exigen una serie de condiciones de operación sin presentar ningún sustento técnico. Entonces, eso genera inestabilidad jurídica, porque al no haber sustento, como vamos a pasar en la siguiente lámina, simplemente nos están retirando del mercado. Por eso, mediante el decreto, mediante el RU 934159, que está en la Comisión de Turismo para opinión técnica de ustedes, estamos solicitando que se apruebe un proyecto de ley que restituya el texto primigenio del artículo 5 de la Ley de Transporte. Siguiente lámina, por favor. El proyecto de ley es el 2850-2022. CR. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Ya está en pantalla su lámina, señor invitado, y su tiempo también ha concluido. Disculpe, concluyo con esta lámina. No sé si la puede colocar, por favor. Con esto concluyo. Ajá. Bueno, acá están definiciones de condiciones de operación, barreras burocráticas, y esas son las que nos aplican en transporte turístico. Son disposiciones normativas de carácter general que establecen, incorporan o modifican condiciones de operación que generan o implican variación en los costos. Entonces, en el Decreto Supremo 017-2009, Reglamento de Transporte, considera una serie de barreras burocráticas a las empresas de transporte turístico. En la Resolución de Presidencia Ejecutiva 68-2022, considera una serie de condiciones de operación, barreras burocráticas a las empresas de transporte turístico. Y termino con la siguiente lámina. Esto era solo la presentación de los dos reglamentos que incorporaban las barreras burocráticas. Las barreras están en la siguiente lámina, por favor. Ajá. Entonces, miren, en la resolución de presidencia ejecutiva que se aprobó ahora en abril de este año, piden a las empresas de transporte turístico autorizadas por Lima y Callao, no de ámbito nacional. Sistema de aire acondicionado y calefacción. Entonces, nosotros que brindamos servicios de transporte turístico social a escolares de colegios públicos, por ejemplo, que tienen un precio subvencionado bajo, no podemos mantener esos precios bajos para estas personas si nos piden
que todos nuestros vehículos tengan aire acondicionado y calefacción, cosa que ni siquiera se pide a los vehículos de transporte turístico de ámbito nacional. Y cuando buscamos el sustento técnico de esto, no existe, no nos presentan, no hay un sustento técnico. ¿Qué nos piden? Asientos con respaldar reclinable, pero la reclinación es de hasta 170 grados, casi como un bus cama. Eso hace imposible que podamos cumplir porque tenemos que ampliar las distancias entre asientos para que se dé esa reclinación. Eso también sube el precio de nuestro servicio de turismo social, de transporte turístico social. Nos piden luces individuales de lectura, pero no leen los vehículos porque los transportamos del colegio al museo. O sea, es 1 hora de transporte, no están leyendo los vehículos. Eso de repente aplique para transporte interprovincial, que viajan de noche, pero no para transporte turístico de Lima y Callao. Nos piden conservadora de alimentos y agua caliente. De nuevo, eso no se pide en transporte turístico, sin embargo es una exigencia de la ATU, de Lima y Callao. Y la exigencia más grave que tenemos es, nos piden una exigencia de vida útil de 15 años en el ámbito de Lima y Callao, pero si ustedes pueden leer el Decreto Supremo 006 del 2022 MTC, a los mismos vehículos de transporte turístico, pero de ámbito nacional, autorizados por el MTC, les brindan una ampliación en su vida útil de 9 años, ¿no? Hasta 24 años pueden los vehículos de transporte turístico prestar servicio, ¿no? Mientras en el ámbito de Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbana nos exige 15 años. Con eso nos sacó del mercado, absolutamente nos sacó del mercado. Entonces lo que va a ocurrir es que en Lima y Callao va a haber una informalidad, proliferación de la informalidad del servicio de transporte turístico terrestre. Esto, si bien es cierto, lo hemos presentado a la Comisión de Transporte, esta problemática, entendemos que al ser nosotros un servicio turístico, también deba ser analizado desde la Comisión de Turismo. Disculpen si me he pasado el tiempo, la presentación la estoy dejando, esperamos que puedan ayudarnos a atender esta problemática, que va a ayudar a contribuir a que se genere informalidad en el servicio turístico en Lima y Callao, que además aún no ha sido transferida a la competencia. Entonces, en Lima, la competencia de turismo la tiene el MINCETUR. A la fecha no ha hecho la transferencia. Entonces, en Lima metropolitana no hay planificación turística, no hay plan regional de turismo en Lima metropolitana. Esa es una problemática que también se tendría que ver. Muchas gracias. Quedo atento a consultas. Se agradece la exposición del señor Rolando Concha López, presidente de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas, APETUR. Pasamos a dar la palabra a los señores congresistas para que realicen sus preguntas. Al congresista Padilla. Sí, señor Adelante. presidente. Quisiera consultarle al expositor. Hizo mención del artículo 45 y 46 de la Ley General de Turismo. En todo caso, no quedó claro cuál es el planteamiento que están haciendo, en este caso APENTUR, que las comunidades sean consideradas turistas emisores y no solo proveedores de turismo. No se entendió. Yo quisiera que pudiera ampliar un poquito al respecto. En todo caso, ¿cuál es la propuesta concreta y dónde está la propuesta? Gracias. Sí, mire, a ver, acá tenemos, ¿qué es un turismo? Invitado, por favor, espere a que el presidente le dé la opción para poder responder si es que no hubiera otros congresistas que quisieran hacer uso de la palabra. Sí, un momentito, hay otros congresistas que quieren preguntar, que es el congresista Aragón Carreño y luego la congresista Ugarte. Y luego ya pasaría a responder, señor Rolando. Al congresista Aragón. Presidente, no, solicité para el tema, muchas gracias, pero solicité para el tema de asistencia. De ese momento creo que ya me lo concedieron. Ya lo hemos considerado, congresista, como está la mano levantada, por eso lo estamos considerando aquí. Congresista Ugarte, no sé si también está en la misma situación o ha pedido la palabra. No he pedido la palabra. Adelante, congresista. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Quisiera hacer la siguiente pregunta. Para una verdadera diversificación, ¿no?, que se viene promoviendo los emprendimientos y la participación de los emprendedores en las ferias, para atraer a los turistas, gestionando la conectividad y capacitando el recurso humano,
para brindar al turista una atención de calidad. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento, no? Más que todo lo que es el sector de Misetur. Gracias. Si no hubiese otros congresistas, pasaríamos la palabra al señor Rolando para que responda a las preguntas que han hecho ya los congresistas. Adelante, señor Rolando. Muchas gracias. Bueno, al congresista Padilla, a ver, acá debemos tener claro dos conceptos de economía, ¿no? Oferta y demanda. ¿Qué cosa es la demanda? O sea, el turista demanda servicios turísticos. Entonces, usted, digamos, desea visitar algún lugar turístico, entonces usted es un turista, usted es parte de la demanda de servicio turístico. Entonces, ¿dónde viene el tema con los proyectos de comunidades rurales, donde se les ve a las comunidades rurales no como parte de la demanda de servicios turísticos, o sea, no como turistas, sino desde la oferta? ¿Y qué es lo que hace la oferta? Eres un proveedor de servicios turísticos. Entonces, ¿qué pasa con el tema de turismo rural comunitario y las comunidades rurales, ¿no? Digamos, en Apurímac, una zona rural comunitaria. Entonces, a ellos, desde el Misetur, se trabaja para que ellos brinden una oferta de servicio turístico, siendo ellos proveedores de servicios turísticos, ¿de qué? De sus costumbres, de sus tradiciones, de su música, de su cultura, ¿no? Ese es el atractivo turístico. Entonces, el turista va, ¿no? La demanda va, disfruta estos servicios turísticos, música, gastronomía, costumbres de agricultura, cría de animales, X, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Ellos participan como proveedores. Y claro, es una actividad económica que les genera ingresos, muy bien. Pero el turismo social, como se contempla en el artículo 45, la mirada no es desde la oferta como un proveedor de servicio turístico, es desde la demanda, como un turista. Entonces, esas comunidades, por ejemplo, la de Apurímac que le comentaba, según el artículo 45, tiene el derecho de consumir servicios turísticos como turista, desde la demanda. Y eso es lo que no se promueve, porque en el artículo 46 de la Ley de Turismo se señala, el Ministerio de Turismo debe promover el acceso, no como oferta, proveedor, sino como demanda, como turista. Debe promover el acceso al turismo de los grupos vulnerables excluidos del turismo. ¿Excluidos del turismo como qué? Como turistas. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para pagar servicios turísticos o tienen limitaciones físicas que les impide acceder. Entonces, nosotros como gremio de turismo que promovemos el turismo social, al amparo del artículo 46, hemos presentado proyectos al Ministerio de Turismo justamente para promover programas de turismo social. ¿Qué es un programa de turismo social? Hemos presentado en la lámina, ¿no? Hemos focalizado grupos vulnerables, escolares de colegios públicos, por ejemplo. ¿Qué actividad turística realizan ellos? Visitas de estudio a museos, en parte de su aprendizaje. Por ejemplo, en Lima, Museo de la Nación, Castillo Real Felipe, X museos, hay más de 60 museos en Lima, lo propio a nivel nacional. Otra actividad turística que realiza este grupo vulnerable focalizado, viajes de promoción. Al concluir quinto secundaria, suelen hacer un viaje de promoción. Esa es una actividad de turismo, pero al no tener dinero suficiente, economía, o no lo adquieren, no realizan esa actividad, están excluidos del turismo, o si lo adquieren de informales, de agencias de viaje informales. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad económica de pagar el IGB, 18% de IGB, que es un costo para ellos. Porque no tienen la posibilidad económica, de repente, de contratar servicio 4 estrellas de hotel, porque es un costo para ellos. Entonces, buscan precio, ¿no? La gente pobre busca precio. Entonces, para ellos, según el artículo 46, el Ministerio de Turismo tiene que aprobar un programa de turismo social. Nosotros hemos presentado esos programas al Misetur. De nuevo, no solo esta gestión, gestiones anteriores también. Y lo que señalan es que no es una actividad que ellos van a promover, ¿no? Incluso en alguna reunión que tuvimos con ellos, nos señalaron que iban a retirar este articulado, artículo 46 de la Ley General de Turismo cuando la modifiquen, porque actualmente hay un interés del Ministerio de Turismo de modificar la Ley General de Turismo. Entonces, posiblemente les vamos comunicando que quieran eliminar el artículo 46 de la ley siguiente que ellos deseen plantear. Entonces, ese es el problema. Se invisibiliza que hay un 60% de la población peruana que está en nivel económico D y E, que no tienen dinero, están debajo de la línea de pobreza, y ellos no acceden al turismo como clientes, como consumidores. Ese es el problema. Y la propuesta de turismo rural comunitario es que ellos sean, bueno, no todos, ¿no? Solo los que están en zonas rurales,
sean proveedores de servicio turístico, ¿no? Que muestren, que pongan en valor, que vendan ciertas características de su comunidad, ¿no? Para consumidores finales, para clientes, en este caso turistas, muchos de los cuales son extranjeros. Ese es el punto, señor congresista, espero haber respondido su inquietud. Sí, hay una congresista Cortés, la congresista Cortés desea también participar. Haga llegar su pregunta, congresista. Gracias, presidente. Edgar, un favor, reconsiderar mi asistencia, por favor, y a la vez quiero hacerle una pregunta al señor de APETUR, Rolando, ¿no? La pregunta es que la DC es el decreto supremo 001, ¿no? Que regula la tercerización, ¿le afecta a ellos? ¿Afecta a PETUR o ha sido afectado si es que ya lo han regulado en la PETUR? Eso es mi pregunta, presidente, al señor Rolando. Gracias. Gracias, congresista. Señor Rolando. Sí, mire, justo eso es parte de los ejes que ya no pude exponer por temas de tiempo, pero el tema laboral justamente es una problemática que no se está abordando desde el sector turismo y eso impide nuestra formalización. Entonces, ¿dónde tenemos temas de informalidad laboral? El servicio de guiado. El guía se considera como servicio por tercero, ¿no? Recibo por honorario profesional. El conductor de transporte turístico se considera servicio por tercero, recibo por honorario profesional. Principalmente ellos dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo soy una agencia de viajes. Yo no tengo servicio todos los días. O sea, tengo servicios cuando tengo un grupo para poder desplazar, digamos, a un full day o algún viaje de varios días, ¿no? Entonces, yo no puedo darme el lujo como agencia de viajes de tener en planilla guías oficiales de turismo o conductores de transporte turístico terrestre, tenerlos en planilla, porque habrán días que no hay trabajo, que no hay clientes, no hay demanda, están parados. En temporada baja, muchas semanas estarán parados. Entonces, nosotros lo que hacemos es, los contratamos como servicio por terceros. Es un recibo por honorarios profesionales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Durante el coronavirus, por ejemplo, muchas de estas prestadores de servicios o locadores de servicios fueron a juzgados laborales y en juzgados laborales presentaron su queja por despido arbitrario, ¿no? Y el juez, tenemos sentencias de jueces laborales que señala que se da la primacía de la realidad. ¿Qué significa que se da la primacía de la realidad? A ver, dicen, hay jerarquía, o sea, el dueño de la agencia le dice al guía o le dice al chofer a dónde trabajar, a dónde recoger turistas, qué actividades hacer, poner un uniforme de la agencia. Sí hay jerarquía. Hay cierta relación de permanencia de ese trabajo que ellos tienen que tener el compromiso de ir a hacer esa actividad. Sí, pues porque justamente el guía es el que lleva a los turistas, a los grupos de turistas, ¿no? En un full day, en una actividad de excursionismo. Entonces son trabajadores formales. Entonces deben estar en planilla. Entonces, acá hay un problema que se debe abordar. Para ayudar a formalizar el turismo, necesitamos abordar la problemática laboral, porque ahora se ha ocultado. Por ejemplo, cuando el coronavirus apareció y los guías ya no tenían trabajo, muchos de ellos no se les ha considerado como trabajadores de las agencias de viaje. Incluso habiendo agencias de viaje grandes que sí debieran tener a sus guías en planilla. Muchas no las hacen. Y las microempresas, pequeñas empresas, que no tenemos actividades permanentes, entonces no los tenemos en planilla, pero está pasando este tema con los juzgados laborales, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una propuesta que presentamos al Ministerio de Trabajo donde se pueda abordar, porque respecto a lo que usted señalaba de terciarización laboral, sí, pues es una necesidad dada la característica, así como, por ejemplo, en el sector agroindustrial, tiene una propia dinámica laboral o la característica propia de la actividad económica agricultura, ¿no? Donde no siempre hay actividad económica. Entonces, lo propio ocurre con el turismo. En turismo hay temporadas altas y bajas. Entonces, ¿qué hacemos en las temporadas bajas, donde no hay una oferta, perdón, donde no hay una demanda turística?
Y, por ejemplo, esto lo ha demostrado el coronavirus. O sea, cuando el señor Vizcarra decretó la parálisis de la actividad económica, ¿no? Se paralizó el turismo, se paralizó el transporte, se paralizó todo. Pero cuando se reactivó, 4 o 5 meses después, los vehículos de transporte interprovincial siguieron operando, los vehículos de transporte urbano siguieron operando, el servicio de taxi siguió operando porque la actividad económica se volvió a reactivar, pero el turismo se paralizó. Entonces, ahí se dan cuenta que no es una actividad permanente, hay temporadas bajas por desastres económicos, por desastres geológicos o problemas sociales. Entonces, ya para concluir y responder su pregunta, este tema de terciarización laboral, nosotros lo hacemos, pero no contratando otra empresa que terciarice, ¿no? Como Manpower, por ejemplo, que es una empresa que se subcontrata para que, a su vez, esta empresa contrate y envíe a los trabajadores a nuestras empresas. No, no hacemos eso. Lo que hacemos es, contratamos como servicio por terceros, como un locador, un prestador de servicios independiente. Sin embargo, desde juzgados laborales se considera que debieran ser trabajadores en planilla, ¿no? Pero no ven la problemática que tenemos de las temporadas bajas, que no hay suficiente demanda para poder tener personal en planilla que atienda esa demanda. Por eso, aprovechando su pregunta, sería importante que se analice esta problemática, porque si no se hace, es difícil poder ayudar a formalizar la actividad turística como tal, porque los trabajadores son un eje fundamental en una empresa. Muchas gracias. Esa sería la pregunta de la congresista Cortés. Y respecto a la pregunta de la congresista Ugarte sobre las ferias y la promoción que se hace de estas, bueno, para eso existe PROMPERÚ. PROMPERÚ tiene un presupuesto para buscar el desplazamiento de los turistas de un lugar, de una localidad a otra localidad. Las agencias de viaje y los gremios, como es nuestro caso, el que representamos, promovemos justamente la masificación del turismo, pero dando a nuestros asociados capacidades para que ellos puedan vender, puedan posicionar, pero no tenemos el presupuesto de promoción como lo tiene PROMPERÚ. Pero en todo caso, a nosotros le podríamos comentar para que los pobladores de un local, de una localidad, se desplacen a otra localidad, esa actividad, ¿no? Y que implica un pernocte, o sea, dormir, eso se llama turismo interno. Entonces, una gran limitante para la promoción de estas actividades de turismo interno a ferias en otras localidades es el tema económico. Porque, como les digo, ahora que estamos entrando a un tema de inflación, entonces los hogares van a comenzar a priorizar sus gastos, ¿no? Primero va a ser salud, primero va a ser alimentación, vivienda, transporte, y el turismo va a ser una actividad suntuaria, de lujo, al final, si es que alcanza dinero. Entonces, por eso, si bien es cierto, vemos que se aprobó una ley para poder reducir el IGB de los hoteles y restaurantes, muchas veces quienes promueven la participación de turistas en ferias somos las agencias de viaje, porque nosotros somos los que buscamos a los consumidores finales del turismo. Entonces, al nosotros no estar exonerados del IGB, ¿no? Al obligarnos a cobrar el IGB a todo tipo de servicio, entonces ese beneficio que se ha obtenido de los hospedajes y servicios de restaurante, de comida, no necesariamente se traduce en el precio que el consumidor final va a tener que pagar. Por eso planteábamos que era importante una reforma tributaria, o sea, el motor de la actividad turística, de conseguir clientes, son las agencias de viaje. Ese es nuestro enfoque. Los hoteles, restaurantes, servicios de transporte turístico, guías oficiales de turismo, son proveedores de servicios de los paquetes de turísticos que arman las agencias de viaje. Entonces, esa mirada no se tuvo cuando se redujo a 8% el IGB de hoteles y restaurantes. Si se quería dinamizar la economía de turismo, recuperar la economía de turismo que nos golpeó el coronavirus, se tenía que haber pensado también en las agencias de viaje. Entonces, ayuda su pregunta para poder llevar la luz a este punto, ¿no? El que podamos incluir a las agencias de viaje en esta exoneración del IGB. Y solo para aprovechar y comentar,
Por ejemplo, el servicio de transporte urbano de pasajeros, el servicio de transporte interprovincial de pasajeros, el servicio de taxi, está exonerado del IGB. No pagan IGB. Usted toma el Metropolitano, usted toma Cruz del Sur, por llamar a una empresa de transporte interprovincial, usted toma un taxi y pide un comprobante de pago, ya sea boleto o factura, no le cobran IGB, están exonerados. Sin embargo, el transporte turístico, ¿no? Y sobre todo el que hacemos el transporte turístico social para gente pobre, nos piden cobrarles el IGB. Entonces, son cosas que no se analizan desde la mirada integral, ¿no? Que esperamos esta exposición pueda ayudar a que este debate se pueda dar. Igual estaremos presentando próximamente algunos documentos para poder, esperamos que se analicen en alguna comisión, alguna mesa técnica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rolando. No habiendo más preguntas, invitamos al señor Rolando Concha López, presidente de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas, Si me permite un breve comentario, congresista Padilla. Sí. A ver, adelante, congresista. Sí, gracias, señor presidente. Me parece muy interesante lo expuesto por el señor Rolando Concha. Creo que como actor del sector turístico sus aportes son interesantes y hay que tomarlos en cuenta. Cuando hizo mención del programa de turismo social, me pareció interesante ligarlo también al tema cultural. Como promotor también cultural o vicepresidente de la Comisión de Cultura, tengo un especial interés sobre eso, ¿no? Entonces, creo que ligar al aspecto cultural, por ejemplo, a la visita de museos, a sitios arqueológicos, inclusive a presentaciones artístico-culturales, sería muy interesante, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo un especial interés en la promoción no solo del turismo, sino también de la cultura. Y, ¿por qué no dirigido a los jóvenes? Me parece muy interesante y aprovecho la oportunidad para poner a disposición del señor Concha y de su institución el despacho a fin de poder conversar sobre estos aspectos y ver de qué forma podemos apoyar también. Gracias, señor presidente. Agradecemos la presencia del señor Rolando Concha López, presidente de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas, APETUR, y los aportes que han hecho llegar, estaremos considerándolos para tener en cuenta en nuestras próximas sesiones y en las actividades que esta comisión pueda programar. Invitamos, muchas gracias y buenos días. Pueden abandonar la sala virtual cuando crean conveniente. Seguidamente continuamos con el segundo punto de la orden del día. Se da la bienvenida a la licenciada Leslie Fátima Quispe Yupa, directora de la Dirección de Innovación de la Oferta Turística del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, quien expondrá sobre la importancia del turismo comunitario en la diversificación de la oferta turística. Leslie Fátima Quispe Yupa, directora de la Dirección de Innovación de la Oferta Turística del MINCETUR, por un tiempo máximo de 20 minutos. Si lo hace antes, mejor todavía. Adelante. Buenos días, señor congresista Edgar Tello. Por su intermedio, saludar a los integrantes de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Hacer extensivo el saludo de nuestro ministro Roberto Sánchez, también de nuestra viceministra de Turismo Isabel Álvarez, que justamente nos encontramos promoviendo esa estrategia tan importante para la oferta turística como es el turismo comunitario. Asimismo, hacer extensivo el saludo. Sé que el día de ayer cumplió el Congreso, conmemoró el bicentenario del Congreso, así que quiero hacer extensivo ese saludo a todo el Poder Legislativo. Muy bien. Esta mañana voy a comentarles sobre una estrategia muy bonita, muy importante, muy social e inclusiva dentro de la actividad turística que justamente se desarrolla dentro de nuestro país. Como justamente el ponente anterior manifestó lo importante que es la inclusión de la demanda turística, pero también es importante diversificar la oferta turística como tal. Pero si queremos diversificar la oferta turística, si queremos identificar el potencial turístico, es importante saber qué es lo que busca el turista en nuestro país. Es por ello que justamente el viajero de este siglo XXI valora mucho lo intangible, privilegia destinos poco masivos,
turistas con más participación y menos contemplativo, con un alma aventurera, y es que justamente hemos salido de una etapa muy difícil, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, que fue la pandemia. En ese contexto, el turista vigente busca estos espacios donde se encuentra libre, pero sobre todo valora cada momento de experiencia, y es que el turismo es una experiencia que conmemora diversas actividades, desde ingresar a un espacio geográfico donde valora el aspecto cultural, experimenta la sensación vivencial, pero que también consume. Pero para realizar esa actividad justamente hay que planificarla, porque el turismo en algunas ocasiones puede también crear mucha masificación y genera un impacto negativo. Pero si queremos trabajarla de manera sostenible, hay que planificarla, hay que protegerla, hay que formalizarla, y justamente es ahí donde recién la podemos promocionar y poner en vitrina, tanto para el turista nacional como para el turista receptivo. El siguiente, por favor. De toda esta oferta turística que contempla nuestro país, ya sea gastronómico, ya sea de aventura, ya sea un turismo místico, ya sea diversas actividades que el turista puede demandar, existe una estrategia que se llama la de turismo comunitario, donde lo importante de ello es que se desarrolla un modelo de gestión comunitaria. Nuestro país es tan diverso, pero también conocemos que se desarrollan muchas organizaciones de base comunitaria, donde se desarrollan diversas actividades: pesca, agricultura, ganadería. Algunas de ellas pueden contar con vocación turística. No todas las organizaciones de base comunitaria pueden recibir turistas, solo aquellas que que tienen voluntad y se encuentran aptas para organizarse y recibir turistas nacionales o extranjeros. En ese contexto, esta estrategia permite que esas organizaciones de base comunitaria que se desarrollan en nuestro país se organicen, identifiquen qué experiencia turística, de acuerdo a sus características y a sus cualidades, pueden desarrollar en su OBC. Es ahí donde podemos identificar que las organizaciones de base comunitaria, los integrantes, promueven justamente el desarrollo profesional, promueven el desarrollo económico, pero lo más importante, promueven mucha identidad, que nuestro país tanto lo necesita. El siguiente, por favor. Las organizaciones de base comunitaria justamente están en la búsqueda de estas experiencias. Las organizaciones de base comunitaria tienen en su mayor cantidad lideresas. Son muchas en ellas mujeres que efectivamente lideran un grupo de familias, diversifican las actividades y generan justamente una actividad económica. No podemos decir de que todo es perfecto, porque efectivamente cuando inician o cuando les llama la atención o identifican de que existen organizaciones de base comunitaria con éxito, por ejemplo, en nuestro país se desarrolla en 13 regiones del país. Las más posicionadas está en Cusco, está en Puno, Arequipa, San Martín. En San Martín podemos mencionar Gocta, en Puno podemos mencionar Los Uros, una gran lideresa, Cristina Suaña, en Cusco, la tierra de los Yacchas con Pilar Montesinos, o en Arequipa, también en Yanqui Coporaque. Muchas lideresas, muchas de ellas promueven justamente el desarrollo de su comunidad, pero en algunas oportunidades muchas organizaciones de base comunitaria creen que efectivamente que al colocar establecimientos de hospedajes ya están vinculadas al turismo, pero no, justamente el equipo técnico del MINCETUR realiza una asistencia muy importante en el sentido de promover que ellos puedan gestionar muy bien la actividad turística dentro de su OBC, identificando qué experiencias van a realizar, qué servicios deben emprender y de esta manera generar la experiencia. Pero en ese proceso de poder identificar los servicios, tiene que haber la formalización. Vamos a suponer que implementan un alojamiento, una agencia de viajes o un restaurante. El proceso actual que tenemos es que tienen que ir a la municipalidad a sacar su licencia municipal, pero en la licencia, en el gobierno local le dicen: está bien, quieres poner tu negocio, tienes que tener tu certificado de defensa civil. Y es lo óptimo y es lo correcto por su seguridad, pero es importante que se identifique también la originalidad y la realidad de las organizaciones de base comunitaria. Si pueden cumplir los requisitos, que una municipalidad lo solicite en una zona urbana o en una zona rural.
Entonces, es por ello que nosotros insistimos mucho con el soporte de todas las organizaciones de base comunitaria, que en un corto plazo se pueda aprobar la Ley de Promoción y Desarrollo de Turismo Comunitario, porque dentro de sus artículos justamente está de que los sectores o los gobiernos subnacionales, tanto el gobierno local como el gobierno regional, adapte sus normativas en el sentido de que pueda generar requisitos reales, accesibles a estos emprendimientos, a estas familias que justamente quieren desarrollar una actividad económica adicional a la original que ellos desarrollan en sus comunidades. Es por ello que cuando no pueden proceder a formalizarse, muchos de ellos no pueden beneficiarse de algunos programas de incentivos, algunos programas de asistencia porque no aparecen en el sistema. Entonces, es importante justamente que identifiquemos su realidad, identifiquemos cómo ellos se desarrollan, los requisitos que sí pueden acceder sin dejar de lado la seguridad, sin dejar de lado las buenas prácticas de manipulación. El MINCETUR justamente viene promoviendo el Registro Nacional de Organizaciones de Base Comunitaria, que en los primeros informes técnicos que se emitió desde el MINCETUR se dispuso en este proyecto de ley. Sin embargo, el MINCETUR, mediante resolución ministerial, justamente aprobó el Registro Nacional de Organizaciones de Base Comunitaria. En ese contexto es que hemos logrado justamente iniciar un proceso de registros donde las organizaciones de base comunitaria van a mostrar una resolución viceministerial que les permite justamente registrarse, identificar sus unidades productivas, como podemos ver en la lámina en estos momentos. Esto se va desarrollando en una unidad productiva que genera una organización de base comunitaria. La organización de base comunitaria se organiza, crea una experiencia y dentro de ello se establece un producto turístico, porque la organización de base comunitaria está ubicada en un distrito, en una provincia, pero el producto ya es la accesibilidad. El producto en sí es cómo el turista va a llegar hacia esa organización de base comunitaria. El acceso, los servicios de transporte, seguridad, salud y todo eso crea algo más grande, que es un destino turístico. El destino turístico, para poder conceptualizarlo, justamente es un conjunto de servicios, de atractivos turísticos o productos turísticos aptos ya para la visita del turista. Sé que en algún lugar o en algún momento muchos de ustedes, estimados congresistas, han visitado localidades o regiones y muchos de las autoridades locales o los mismos ciudadanos identifican algún espacio o algún recurso turístico y ellos motivan a que estos sean visitados. Vuelvo a recalcar, como le dije al inicio, si este recurso no está valorado, no está puesto en valor, no tiene servicios, no tiene una señalización, un plan de visita, lo que podemos provocar si promovemos la visita de personas es que éste pierda de repente la calidad o el recurso importante que tiene. Pero si lo señalizamos, protegemos, gestionamos desde el sector público o desde el gobierno local, de poder delimitarlo y lo protegemos y lo ponemos en vitrina para que los visiten, estaríamos realizando una actividad sumamente sostenible que no se va a deteriorar a un corto plazo y que justamente va a promover la diversificación de la oferta turística. El siguiente, por favor. Dentro de las condiciones mínimas, como les comenté, de las organizaciones de base comunitaria, no todas las OBC pueden ser turísticos, solo las que tienen vocación turística, las que también contemplan un patrimonio cultural y natural, son tan diversos en sus conocimientos ancestrales que justamente mantienen la originalidad y eso es lo que también promovemos. Es todo un reto cuando existen justamente integrantes de las organizaciones de base comunitaria que consideran que al mejorar o al implementar materiales que no son de la zona, ellos están mejorando su servicio. Pero eso no es así. Tampoco turismo comunitario es precariedad. Es calidad de servicio, es buena atención, pero con materiales de la zona, con materiales justamente que permitan que el emprendedor pueda generar un servicio de calidad. Propuesta de productos turísticos,
la demanda que justamente busca estos espacios se ha incrementado totalmente. Desde el año 2021, a diferencia del 2019, antes de la pandemia, los turistas que más buscaban justamente turismo comunitario era el receptivo, efectivamente. En la actualidad, el turista nacional, que es, ojo, que el turismo interno es ahorita el que está manteniendo de pie a todas estas empresas prestadoras de servicio turístico porque es el que primero se ha reactivado y es el que mayor se encuentra justamente realizando la actividad. El turismo comunitario nacional ha incrementado a un 22% y eso es muy importante porque de alguna manera el turismo interno está buscando justamente estos espacios donde él se sienta auténtico, se sienta libre, sienta su cultura. Eso está generando mucho dinamismo económico y hay que fortalecerlo. Las organizaciones de base comunitaria la merecen. Son más de 13 años que justamente el turismo comunitario se encuentra en la oferta turística y solamente tenemos unos lineamientos aprobados por el MINCETUR, que es de la estrategia. Tenemos una ARM, que es un registro nacional, pero no tenemos una ley marco que permita su protección, su sostenibilidad y sobre todo también su formalización. Lo merecen porque justamente necesitamos que los gobiernos locales y regionales incluyan a los líderes de las OBC en las diferentes reuniones multisectoriales, en la planificación y desarrollo de su distrito, en la implementación de algunos documentos de gestión. Esto va a permitir que justamente la gestión pública sea totalmente inclusiva y equitativa. Ellos necesitan tener voz y voto y justamente la ley va a permitir que eso se realice. El siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, como les comentaba, tenemos más de 15 años en la oferta turística con el turismo comunitario en 13 regiones del país. Las OBC se desarrollan en diversos espacios, tanto en la sierra, en la selva y en la costa, desde pesca, agricultura y ganadería, cada uno con particularidades diferentes, pero justamente no todas pueden ser turísticas. Y la recalco mucho esto porque existe mucha intención en los distritos o en las regiones de promover visitas turísticas, pero es importante para ello la planificación, porque el turismo es una actividad muy dinámica, muy social, muy inclusiva, que genera identidad, pero hay que planificarla y sobre todo desarrollar este tipo de leyes que permitan su protección. De alguna manera, nosotros hemos trabajado en estos 13 años con las organizaciones de base comunitaria en mostrar al turismo nacional y receptivo mediante ruedas de negocio, workshop, encuentros de organizaciones de base comunitaria. Y yo los invito también que en algún momento se pueda visitar una de ellas, porque ahí es donde nosotros justamente valoramos mucho el esfuerzo que realizan cada uno de ellos. El siguiente. Muy bien, la situación actual es que el 84% considera la comprensión cultural y la preservación del patrimonio, el 61% de viajeros los ha alentado a viajar de manera más sostenible y el 68% espera que el dinero que gastan en su viaje regrese a la comunidad local y favorezca su economía. Hay mucha dinamización económica. Estas son las regiones donde se encuentra el turismo comunitario, más de 1.661 emprendedores, 773 hombres y 858 mujeres que desarrollan justamente la actividad en su comunidad. Entonces podemos identificar que los mayores beneficiarios justamente son las madres o las mujeres que justamente generan el liderazgo y el desarrollo y la gestión comunitaria en su localidad. Eso es todo lo que en la siguiente o en las últimas diapositivas tenemos justamente un ejemplo de Ollantaytambo, que a propósito aprovecho en comentarles, lo termino en 2 minutos. Ha recibido el reconocimiento como Pueblo con Encanto, que es una iniciativa muy importante, pero dentro de este pueblo que está reconocido se desarrollan organizaciones de base comunitaria muy importantes, que es la de Huillo. La comunidad de Huillo, como ustedes pueden ver, se encuentra dentro de este pueblo que ha sido reconocido no solamente por una iniciativa del MINCETUR, sino por la Organización Mundial del Turismo como un pueblo turístico, un pueblo inca viviente. Esto genera una demanda turística importante y genera la visita de esas organizaciones de base comunitaria. Entonces podemos identificar de que la oferta turística
se desarrolla en base justamente a lo que la demanda pide para que sea exitosa. No podemos desarrollar una oferta en base a algo desconocido, sino es en base justamente a lo que el turista está buscando en nuestro país. Y esto es un aspecto cultural, natural y de aventura. Quiero agradecer la oportunidad que nos brinda la comisión justamente para exponer este tema tan importante de turismo comunitario y estamos muy atentos a cualquier consulta. Muchas gracias. Agradece la exposición de la licenciada Lely Fátima Quispe Yupa, directora de la Dirección de Innovación de la Oferta Turística del MINCETUR. Pasamos a dar la palabra a los señores congresistas que deseen hacer sus preguntas. Congresista Silvia Montesa, adelante. Sí, señor presidente, muy buenos días. Saludo a todos los congresistas miembros de esta comisión. Felicitar a la funcionaria Leslie Quispe Yupa, directora de Innovación de la Oferta Turística. Importante lo que nos acaba de exponer sobre la importancia del turismo comunitario en la diversificación de la oferta turística. He escuchado detenidamente toda su exposición y nos ha hablado mucho de las organizaciones de bases comunitarias. Esto es una oportunidad muy importante para las comunidades donde se está incentivando el turismo. Nos dice que son 73 comunidades y que tienen 15 años ya ejerciendo este tipo de turismo. Digo que es muy importante porque estas organizaciones de bases comunitarias que incentivan el turismo, pues ellos reflejan su identidad, su cultura, sus costumbres, su originalidad, que eso es lo que se vende en el turismo. Pero lo que no puedo entender es que son 15 años y no hay una ley que los pueda regular. Entonces, mi pregunta está, ¿qué ha hecho el MINCETUR? Desde esa época, si ustedes presentaron algún proyecto de ley para regular este tipo de turismo, que con esto reactiva la economía del país y sobre todo se le genera trabajo a muchas mujeres dentro de sus comunidades y venden su identidad ante el turismo nacional e internacional. Son hasta la fecha 1.661 emprendedores entre hombres y mujeres. Quiero que me responda la directora si ustedes como MINCETUR han presentado algún proyecto de ley y si se encuentra realmente en el Congreso y en qué comisión está para poderlo impulsar desde esta comisión tan importante, que lo que se quiere es incentivar a todas las mujeres del país a generar sus propios ingresos y sobre todo reactivar la economía en esta crisis económica que atraviesa el país y el mundo. Gracias. Gracias, congresista Silvia Montesa. ¿Algún otro congresista? Bueno, voy a hacer una pregunta también. Sí, brevemente. Sí, en el mismo sentido de la colega que acaba de exponer, de preguntar, sí creo importante el turismo comunitario. Yo quiero, a modo de ejemplificar, quiero contarles una experiencia que hemos tenido nosotros en la bancada de Renovación Popular. Decidimos visitar Puno, justamente la isla de los Uros, y fue una experiencia realmente muy bonita y donde nosotros pudimos comprobar este trabajo comunitario que se viene haciendo, una participación turística integral. ¿Qué quiero decir? Las autoridades en coordinación con los profesores, en coordinación con los alumnos y otras comunidades adyacentes, ¿no? Que están cerca. La isla de los Uros, como ustedes saben, está edificado sobre unas plataformas flotantes sobre el agua. Entonces, trasladarse hasta ese lugar necesariamente hay que hacerlo mediante unas lanchas, ¿no? Ese tipo de transporte.
pero sí nos sorprendió sobremanera la capacidad organizativa de toda la comunidad. Cómo es que se habían organizado, sabiendo que íbamos a llegar. Claro, se hizo una coordinación previa, pero me sorprendió mucho la capacidad organizativa, cómo los niños participaron en una recepción muy bonita, de verdad que muy conmovedor, cómo es que ellos forman parte ya de un programa que ellos tienen ya establecido, ¿no? En coordinación con todos ellos. Bueno, nosotros llevamos en esa ocasión útiles escolares con mochilas, llevamos carpetas, llevamos panel solar para solucionar el problema de la electricidad. Bueno, pero nos dimos cuenta de que no teníamos toda la información completa, es decir, no sabíamos, no calculamos exactamente la cantidad de gente que iba a llegar, porque iban llegando cada uno en sus propios botes, y al final lo que nosotros llevamos, que fue una considerable cantidad de artículos, y quedó insuficiente, porque la comunidad es mucho más grande de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Entonces desbordó totalmente la asistencia, y obviamente lo que llevamos, pues al final ser insuficiente, entonces quedamos con el compromiso de también retornar en ocasión posterior para poder cumplir con ellos. Pero sí me parece muy importante este tipo de turismo local, turismo comunitario, porque sí ayuda en general. Entonces la pregunta es la misma, ¿no? Nosotros tenemos poco tiempo en el Congreso, bueno, un año, mi instituto tiene pues mucho más tiempo, entonces la pregunta lógica es si ya han habido propuestas anteriores para que esto se pueda regular o mejorar en todo caso, ¿no? En el mismo sentido que la congresista anterior. Gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista que desee participar? Haré la siguiente pregunta también. ¿Qué acciones prevé Mincetur para capacitar a las bases del turismo comunitario? Le damos la palabra a la señorita Leslie Fátima Quispe Yupa. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Efectivamente, nuestra actividad o el turismo en su totalidad es una actividad que en nuestro país se está desarrollando, a diferencia de incluso los otros países de la región y a nivel de otros continentes. Y tenemos excelentes referencias, pero definitivamente no las podemos de acuerdo a la solicitud y a las propuestas de ley, tanto la 400, la 917 y la 1953, que ambas llegaron desde la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, como también de la Comisión de Descentralización. Hemos justamente atendido todas estas consultas desde un aspecto técnico y también vamos a hacerlos llegar por escrito, señor presidente, cuántas propuestas también fueron justamente atendidas en estos 10 o 12 años que justamente se viene desarrollando la iniciativa o estrategia de turismo comunitario en nuestro país. Quiero recalcar que el turismo comunitario no es un tipo de turismo, porque el turista no solamente viaja por turismo comunitario, el turista viaja por diferentes experiencias, pero para nosotros es importante que involucre dentro de esas experiencias el turismo comunitario. Y lo que reconocemos y resaltamos es la gestión de base comunitaria, que es tan importante y necesario desarrollarla y empoderarla. Es necesario, estimados congresistas, que después de tantos años que el turismo comunitario se encuentra en la oferta turística y se desarrolla en el país, se merece una ley que la proteja, la promueve y justamente promueva su desarrollo sostenible. En la actualidad, como les comentaba al inicio, el turismo pues es una actividad reciente, es una actividad que la estamos posicionando, es una actividad que muchos ciudadanos, que muchos sectores recién la están involucrando dentro de su conceptualización, la están incorporando dentro de su experiencia, dentro de su vida diaria. No tenemos un régimen laboral en turismo, por ejemplo, y eso es algo importantísimo. Escuché la ponencia anterior y ahí hay muchos puntos que podríamos conversar seguramente en alguna otra oportunidad.
hay muchos colegas, porque soy profesional en turismo, que efectivamente desarrollan su profesionalismo en diversos ámbitos, pero justamente estamos ahí empujando y trabajando y actualizando las normativas, porque cuando sale una normativa es en base a ese estudio actual, pero todo va cambiando. Nuestra Ley General de Turismo, la 29408, es desde el año 2009. Han pasado más de 13 años. Es importante realizar una evaluación si aún esto es vigente, si la podemos seguir aplicando o es necesario actualizarla. Y respecto a la pregunta de usted, señor presidente, tenemos un programa de fortalecimiento de capacidades que realizamos con la institución adscrita al MINCETUR, que es el CENFOTUR, el Centro de Formación en Turismo, que se encarga justamente de capacitar a todos los prestadores de servicio turístico, alojamiento, restaurante, guías oficiales, agencias de viaje, justamente para que mejoren que tenemos. Y dentro de ello están involucradas las organizaciones de base comunitaria. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la presencia de la licenciada Fátima Quispe Yupa, directora de la Dirección de Innovación de la Oferta Turística del MINCETUR. No sin antes aclarar también, presidente, que la intención de la invitación el día de hoy es para socializar entre los integrantes de la comisión de que ya hay un dictamen de proyectos acumulados en el proyecto de ley 400, 917 y 1953/2021 CR, que es un texto sustitutorio de la ley para lo que es la ley de promoción y desarrollo del turismo comunitario, que está a la espera de que se programe en el Pleno para su próxima aprobación y ratificación en esta instancia, y por ello hemos invitado para que amplíe y nos explique y despeje algunas dudas que puedan existir en este proyecto de ley de promoción y desarrollo del turismo comunitario. Adelante, congresista Aragón. Gracias, señor presidente. Algunas inquietudes respecto a la exposición de los señores funcionarios del MINCETUR. A ver, cuando hablamos de estos programas de turismo rural comunitario, un gran potencial de ello está pues en provincias, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en Puno, el lago Titicaca, los Uros, tenemos en el Cusco, el Valle Sagrado de los Incas, el trekking alrededor de diversos nevados, en Arequipa, en Cusco, en Puno, en Madre de Dios, ¿no? Tenemos ahí Tambopata, en Lambayeque, dentro de la provincia de Chiclayo, no dejar de mencionar el Valle del Colca en Arequipa o la Cordillera Blanca en Ancash. Entonces, lo importante, creo yo, y quería preguntar de qué manera el MINCETUR está realizando a través de los programas que tienen respecto al turismo rural comunitario, cómo están coordinando con los gobiernos locales o, de ser el caso, los gobiernos regionales respectivos que tienen también competencia. Eso sería importante saber, digamos, un panorama general, porque, bueno, nosotros queremos un plan, digamos, que favorezca ese turismo rural comunitario integral nacional, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, señor presidente. Gracias. Gracias, señor congresista. ¿Tuviese alguna precisión ahí, señorita Leslie? Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, los gobiernos locales tienen mucho trabajo. Es importantísimo que ellos tomen en cuenta a los líderes de las organizaciones de base comunitaria. Pero efectivamente, la actividad del turismo tiene un documento normativo o un documento que justamente da los pasos a seguir para estratégico nacional en turismo, que está vigente hasta el año 25. Las regiones, en ese contexto, hay para que implementen su plan estratégico regional, en base justamente a sus recursos priorizados y a su potencial.
Pero no solo queda ahí. Los gobiernos locales deben tener su plan de desarrollo turístico local, su PDTL, e incluso su plan de desarrollo urbano, que no es un documento necesario para el turismo, pero es un documento justamente importante para gestionar su distrito, pero que a la vez, de manera indirecta, en el ordenamiento de la actividad turística. Pero cuando desarrollan estos documentos de gestión, invitan al sector privado, a la sociedad civil, para poder realizar este trabajo e implementar su comisión de elaboración de este documento y de diagnóstico. Pero hemos identificado que no involucran a las organizaciones de base comunitaria. Es por eso que dentro de esta planificación no se encuentra muchos temas de turismo comunitario porque no las invitan. Pero es por ello que en esta propuesta normativa, en esta propuesta de ley, se ha identificado en el artículo, en uno de sus articulados, que los gobiernos locales y regionales tienen la obligación de adecuar sus normativas e involucrar a los líderes de las organizaciones de base comunitaria justamente en este proceso de planificación. Es ahí donde se van a empoderar mucho más, pero los gobiernos locales definitivamente, dentro de su ley orgánica de gobiernos locales o el gobierno regional, dentro de su ley orgánica de gobiernos regionales, tienen competencias establecidas para generar el desarrollo del turismo. El gobierno regional, en su artículo 63 de la ley orgánica de gobiernos regionales, tiene 16 funciones establecidas en base al turismo. Es por ello que tiene competencias para justamente motivar su desarrollo y su sostenibilidad. Aprovecho, señor presidente, este momento para poder hacerles extensiva la invitación que este 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo. Se celebra justamente para motivar su desarrollo sostenible y el MINCETUR con PROM Perú estamos realizando una activación importante en Yachón, Puno, y nuestra temática principal es turismo comunitario. Lo vamos a realizar en esta zona tan bonita, tan inclusiva. Vamos a invitar a diferentes organizaciones de base comunitaria y vamos a hacer extensiva también la invitación a ustedes para que nos puedan acompañar y podamos así identificar lo importante justamente que es el desarrollo de las organizaciones de base comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Leslie Fátima Quispeyupa, directora de la Dirección de Innovación de la Oferta Turística del MINCETUR. Y a la vez también hacer extensivo que la Comisión de Comercio Exterior y Turismo ha programado para el día 26 un acto por el Día también Mundial de Turismo aquí en la Plaza Bolívar. Ya la Comisión también estará haciendo extensiva la invitación, en la cual se viene coordinando también con el MINCETUR y otras instituciones. Y bueno, agradecer su presencia el día de hoy. Y señores congresistas, teniendo en cuenta las múltiples actividades propias y programadas por el 200 aniversario del Congreso de la República, el tercer punto de la orden del día quedará pendiente. No habiendo otro tema que tratar, se va a consultar la autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta. Si algún congresista estuviera en contra, se dará por aprobado. Se levanta la sesión siendo las 9:49 de la mañana. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Gracias, señor presidente. Buen día. Listo.